Gracias, auditorio, estimado auditorio, muy buenas tardes. Entonces, bueno, vamos de una vez con las preguntas. La señora Adriana nos comparte la siguiente inquietud. En la entrada en vigencia de la reforma, ¿los aprendices van a tener derecho al reconocimiento de vacaciones en dinero? La respuesta es sí. Voy a brindar un poco de contexto antes. La reforma, bueno, de hecho yo aprovecho para compartirles algo recién salido el viernes que lo emitió el Ministerio del Trabajo. Bueno, yo voy a compartir toda la pantalla, le digo compartir, y por acá nosotros tenemos que está en análisis, pero aprovecho para compartirles este documento. Esto es emitido por el Ministerio, ¿esto qué página es? Esto es página 4, por el Ministerio del Trabajo y Presidencia, por lo que veo. Entonces dice acá. Para empresas una circular externa, para empresas y empleadores del sector privado, empresas promotoras de salud, aseguradoras de riesgos laborales, administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, administradoras privadas de fondo de pensiones AFP, operadores de información PILA, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cajas de compensación familiar, directores territoriales del Ministerio de Trabajo. Esto llegó el viernes, que estamos analizándolo. En la página cuarto de este documento, vamos a ver si se puede ampliar un poquito. Aquí les voy a brindar un resumen que prácticamente responde casi todas las preguntas que me hicieron. Entonces vamos a ver las particularidades de pago, todo un resumen de todo, según la nueva ley 2466 de 2025, exactamente del 25 de junio. Tenemos un tema, esto es relacionado todo con el artículo 21. Artículo 21, todo lo relacionado con los aprendices. Formación dual. ¿Qué es formación dual? Son aquellos aprendices que van a estar 2 años, un primer año y un segundo año. Y normalmente en el primer año están en etapa lectiva y en el segundo año están en etapa productiva, lo normal. Pero la ley del artículo 21, ¿qué dice? Si está en primer año, sí te pago como lectiva, o sea, su, su subsidio, siempre se me olvida el nombre. em, Subsistencia, sí. Auxilio se me acaba de olvidar. Bueno, el concepto de ellos, el concepto fijo de ellos, y es el 75% de un salario mínimo legal. El segundo año es el 100% del salario mínimo legal. Esa es la gran diferencia. Pero veamos los temas de seguridad social. Todos como si estuvieran en etapa práctica, la misma etapa productiva. O sea, afiliación y cotización al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales. Por ahí más adelante había un tema de lo de la caja de compensación, las parafiscales. En este documento, que se los vamos a compartir a los clientes, de hecho, revisémoslo, esto es un comunicado oficial del ministerio, muy seguramente en la página del ministerio se encuentra, para que podamos revisarlo todo con precisión. De hecho, los invito a estudiarlo. Nosotros estamos ahorita estudiando un tema del tema de seguridad social, que de hoy a mañana miramos a ver los cambios que hay que hacer. Entonces, recuerde, formación dual tienen todos, a excepción de parafiscales, van a tener asociados sus entidades. Van a aportar tanto el empleado como el patrono. No es que lo va a asumir el 100%. De todas maneras, ahorita lo vamos a ver. Derechos a prestaciones, auxilios y demás derechos propios de un contrato de trabajo durante todo el contrato. Había otras preguntas allí que ahorita vamos a precisar en cada una de las preguntas, que si tiene derecho a vacaciones en dinero. Claro que sí tienen vacaciones, derecho a vacaciones en dinero, que de hecho te podrían tomar también vacaciones proporcionales en valores enteros. Ejemplo, em, al mes, después del 25 de junio, esa es la otra que interpretamos en la ley, esto es la proporción a partir del 25 de junio que abarca la ley.
entra en vigor la ley. 25 de junio al 25 de julio, en términos de proporción, tengo derecho a 1,25. Digamos que al cierre 31 de julio tendré que 1,27, 1,30 casi. Entonces, yo legalmente puedo tomar un día. Yo puedo pedir un día proporcional de esto, siempre entero. Entonces, en ese ámbito, él puede disfrutar un día. Ahora, la ley no dice cómo se ha trabajado con los ausentismos, normalmente cuando han ingresado ausentismos, que casi no lo hacen, pero los ausentismos están habilitados para también para el tipo de nómina 11, que son los SENAS, que se va a renombrar ese tipo de ausentismo a aprendices, ya vamos a quitar la palabra SENA. Entonces, ellos puedo asociar un ausentismo. ¿Qué han hecho? ¿Qué hacen nuestras empresas? Nosotros, ¿qué hacemos? Grabamos la incapacidad y lo que hacen es correrle el contrato de la terminación de su etapa lectiva o productiva 2, 3 días, 5 días por la incapacidad. Eso es lo que sucede. Y le siguen pagando normal y asumimos que la empresa hace el respectivo recobro de la incapacidad a la entidad. Pero prácticamente para el SENA es transparente porque recibe su, su, su sostenimiento de forma normal por el mes completo, si trabajo el mes completo. Entonces, volvamos aquí a la pregunta que me hacían. ¿Los aprendices van a tener derecho a reconocimiento de vacaciones en dinero? Entonces la respuesta es sí, proporcional en una liquidación definitiva. En caso de disfrute, podría disfrutar un día. Normalmente, bueno, hay de mirar las políticas de la empresa, si le dan el día, los 2 días o no. Y ellos tendrían, en pocas palabras, el proceso 2 de vacaciones se puede utilizar. En la vida real, lo más normal es que no pidan estas vacaciones, o por lo menos ahorita no. Digamos que no disfrutó ni un solo día de vacaciones, entonces, ¿qué va a pasar? En la liquidación definitiva, le voy a pagar la proporción a partir del 25 de junio, ya sea vacaciones, intereses de cesantías, cesantías y las primas de servicio. Tendrían derecho. Ok, ¿el sistema descontará el 4% a cargo del aprendiz? Sí, pero ¿en qué fase? Si está en formación dual, sí, ahorita les explico cómo es esa manera de parametrizarlo, pero la respuesta es sí. Y el empleador, la otra parte, para FP y salud. Para empresas no exoneradas de aportes a parafiscales, la empresa debe aportar, no. Entonces, ahorita en este mismo documento, ahorita miramos esta parte, ellos no van a aportar a caja, pero aprovechemos de una vez. Hay una parte y vamos a leerlo en la página 13, creo que arranca desde la misma página 12, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí, el artículo 13 o y ítem 13. Pago aportes al sistema de seguridad social. Yo ahorita lo estoy analizando. Hay unos temas ahí confusos, ambiguos, más que ambiguos, confusos. Dícese, para el pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los aprendices en etapa lectiva, el aportante deberá reportar a partir del 1 de agosto de 2025 en la planilla integrada de liquidación de aportes, pila, el tipo de aportante 1, empleador, y el tipo de cotizante 19. Aquí está la primera parte confusa y que toca ratificarlo, nos toca llamar a uno de los operadores. Les pido el inmenso favor también que me puedan ayudar con este proceso, porque dice, y el tipo de cotizante 19, aprendiz en etapa productiva, pero él está en etapa lectiva. ¿Será que se equivocaron? Porque normalmente se reporta es el tipo de cotizante 12, pero dicen envíelos como tipo de cotizante 19. En el tipo de planilla E, empleados, siempre y cuando el periodo de cotización a salud
corresponda al mes de agosto de 2025 en adelante y para todos los otros subsistemas, me imagino que la ARL, FP, etcétera, pero ellos no tienen derecho a FP. Esto es etapa lectiva. En etapa lectiva solamente ellos tendrían derecho a la salud, que normalmente la salud se ha venido pagando siempre, que la empresa la está asumiendo el 100%, sí, y vamos a seguir asumiéndola como empresa el 100% porque está en la etapa lectiva. Bien, aquí no hablan, aquí dice que los demás subsistemas a partir de julio, quiere decir que, eso también lo vamos a confirmar con los operadores, entonces la ARL tengo que reportársela ahorita. Y cuando dicen corresponde al mes de agosto de 2025, lo interpreto con la autoliquidación que vamos a pagar la primera semana de septiembre. Son preguntas que me estoy generando en el momento para reconfirmar, pero pareciera que es así. Ahora miremos este segundo párrafo. Para para el pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los aprendices en etapa productiva y formación dual, todo, es todo, todo menos para fiscales. El aportante deberá reportar a partir del 1 de agosto de 2025 en la planilla integrada de liquidación de aportes pila el tipo de cotizante, perdón, el tipo de aportante uno que es empleador, y el tipo de cotizante uno que es dependiente en el tipo de planilla E. Entonces, que ahí por lo que se infiere, el tipo de cotizante 12 lo sacaron del sistema, a los de electiva se van a ir con el tipo de cotizante 19, que no tiene sentido, no haber utilizado el mismo 12. Entonces, es posiblemente que tengan una equivocación en el primer párrafo. Pero acá, ya los que están en etapa productiva o formación DAL, ya no va a estar ese otro tipo de cotizante que normalmente lo estábamos llevando como 19. Como era el antes, también como tipo de cotizante 12 en etapa lectiva. Pero mire lo que nos está diciendo, que nos vamos ahora como uno dependiente en el tipo de planilla E, empleados, siempre y cuando el periodo de cotización a salud corresponda al mes de agosto de 2025 en adelante y para los otros subsistemas el mes de julio en adelante. Esto vamos a confirmarlo porque esto está muy isofacto del 18, 18 que están emitiendo esta prereglamentación, lo yo llamaría, y está diciendo que ya entonces también tenemos que reportar a AFP. No sé, porque la salud yo lo veo transparente, se ha venido portando normal. Y reportar el campo exonerado y reportar el campo exonerado aporte patrono en salud, SENA e ICF según corresponde. Entonces, este punto responde la pregunta que nos hacían acá. Para empresas no exoneradas de aportes para fiscales, a la empresa debe aportar CCF, entonces no. Más que son exonerados de aportar patrono, aquí lo que estoy viendo. Bien, insisto, estamos haciendo el análisis profundo al tema. Lo anterior. Mientras el Ministerio de Salud y Protección Social expide el acto administrativo que adoptará los ajustes en la planilla integrada de liquidación de aportes pila, los cuales permitirán la operativización del artículo 21 de la 2466. Lo anterior, mientras el Ministerio de Salud y Protección Social. O sea que esto va a ser muy temporario. Bueno, para aspectos relativos a la fiscalización de los pagos de la seguridad social y, y prevenir la elusión o evasión del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, el SENA continuará enviando al Ministerio de Salud y Protección Social el archivo de reportes de aprendices para su posterior disposición y validación por parte de los operadores de información pila. De esta manera, el cotizante 19, aquí insisten con el 19, que es en etapa lectiva, en el marco de lo dispuesto por la presente circular, solamente puede ser utilizado siempre que el tipo y número de identificación del cotizante se encuentre incluido en el archivo antes mencionado. Interesante, ¿no? Entonces, esta circular, por favor, descarguémosla. En caso tal,
Ahorita miramos con nuestra directora de soporte si podemos compartirlo a todos nuestros clientes, pero el Ministerio de Trabajo se infiere que lo podemos descargar. Bien, entonces sigamos con las preguntas. El sistema, ya está. El sistema pagará el auxilio de transporte desde la etapa práctica o lectiva. Desde la etapa práctica. Desde la etapa práctica. ¿Cómo marcaremos el inicio de la etapa práctica? Muchas gracias. Ahorita, hoy, en el sistema, ya con la instalación que está en curso, el instalador va a crear dos tipos de contratos. Uno que se llama el 6, siempre y cuando estén libres, hago la observación. Aprendiz en etapa lectiva y va a tener asociado aprendiz en etapa lectiva. Aquí en esta parte que no alcanza a salir, vamos a mirar si lo abreviamos para que sea más claro. Y aprendiz en la etapa práctica, aquí el tipo de contrato. Aquí realmente pensemos que dice término de contrato. Es que nos confundimos que este es el código del tipo de contrato con la descripción del tipo de contrato y aquí es realmente el término del contrato, es fijo, indefinido en estos caballeros que están en etapa lectiva o productiva. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Entonces, a la pregunta, ¿cómo marcaremos el inicio de la etapa práctica? Marcándolo de contrato. Y hoy, por datos sensibles, por la opción de datos sensibles, si yo pudiera achicar esa cosa, por la opción de datos sensibles, modificación de datos laborales, escogen a la persona respectiva. Vamos a ponerle por aquí estado normal, tipo de nómina 11, porque en otra fase vamos a hacer, la forma de prórrogas de contrato va a cambiar. Y aquí, por favor, en dato columna, escogen el campo en fecha laboral. Que bueno, hay que garantizar que esté como dato sensible, o si no, mirar si lo pueden modificar por aquí mismo. Tipo de estado normal, tipo de no es que este ambiente no lo tiene activo, tipo de nómina 11. Por acá, esta. Sí, en fecha laboral, datos sensibles. Habría que confirmarlo. Si no le sale la lista de valores en fecha laboral, miramos por la línea de soporte para habilitarlo. Habilitar ese campo que sea como dato sensible. Y lo actualizamos porque esta es la que va a marcar 25 de junio para el caso de los existentes empleados que ya están en curso con el tema. Otra duda, no me lo preguntaron, pero la ley es vigente para los contratos en curso y los nuevos. Esta circular nos indica, bueno, para aquí, para cerrar este puntico de la duda, este campo se cambia por en fecha, es la en fecha laboral y se cambia por modificación de datos sensibles. Si no les aparece en la lista, por favor miremoslo con nuestro equipo de soporte para ir a habilitar el campito y actualizarlo. Esta es la que nos va a marcar el inicio de la proporción más el cambio de contrato. Hay que cambiarle el cambio de contrato. Ok, continuemos. ¿Qué otra pregunta teníamos acá? No, otra pregunta no. Me voy a ir acá a la circular y también en una de las partes, creo que está al principio, especifican. Había muchas dudas, muchos clientes nos preguntaron, ¿y qué pasa con con los que están vigentes? ¿Le aplica o no les aplica? Sí les aplica. Entonces vamos a ver, tales operaciones. Dotación, auxilio. Ujú, no lo veo.
Se puede celebrar en cualquier tiempo determinado. La finalidad es de facilitar la formación teórico-práctica, integrada en los tres elementos. Por tanto, la prórroga procedente, sumando a lo anterior, hay que mencionar el tengo que tener a un dicta cuando el contrato debe incluido cuotas mínimas disciplinarios. Oye, ¿y dónde lo vi? No lo veo. La garantía constitucional de libertad sindical, conforme a lo escrito, compone, se libre tan, reporte. Jessica, si me ayuda a mirarlo mientras voy a, ¿en qué página dice? Pero sí decía que aplica para los vigentes y los nuevos. Claro que sí, Octa. Dame un segundo, yo te digo en Por qué favor, página una es. miradita mientras voy avanzando en la respuesta de las otras. Creo que estaba al principio. Ya, ya, Bueno, ya. entonces, ¿cómo marcaremos? Entonces, este Punto 3, Octa. punto 3. Uy, qué Sí, rápido. señor. Gracias. Punto 3. Vámonos acá. Punto 5. Punto 4. Punto 3. Gracias. Vigencia, efecto en contratos vigentes y futuros. Como primera medida del artículo 21 de la Ley 2466 de 2025, que corresponde al artículo 85 del Código Sustantivo de Trabajo, Código 81 del Código Sustantivo de Trabajo, otorga carácter laboral al contrato de aprendizaje. Cabe señalar que incluso antes de esta reforma, el artículo 30 de la Ley 189 de 2002 ya reconocía que este vínculo hacía parte del derecho laboral. ¿Mm? En este sentido, sobre la aplicación de las normas laborales en el tiempo, debe considerarse el artículo 53 de la Constitución Política, que consagra el principio de favorabilidad y en particular la regla de la condición más beneficiosa. Esta regla se aplica cuando en un cambio legislativo no se establece un régimen de transición específico, como es el caso, no hubo un régimen de transición específico, como ocurre en la mencionada ley para el asunto objeto de análisis. En estos casos, y conforme a la jurisprudencia constitucional y laboral, se impone la aplicación de la norma que otorgue mayores ventajas al trabajador, denominado aprendiz, en este contrato de trabajo especial y a término fijo, garantizando así la protección de sus derechos y la continuidad del principio de progresividad en materia laboral. No existe entonces en la Ley 2466 de 2022 un régimen de transición concreto o una disposición que excluya expresamente a los aprendices con contratos vigentes al 25 de junio de 2025 de la posibilidad de acogerse a derechos más favorables causados tras la entregada en vigor de la ley. Por lo tanto, conforme al principio de favorabilidad, el artículo 53 constitucional, a través de la regla de la condición más beneficiosa y tratándose de situaciones no consolidadas o de derechos aún no causados, será posible aplicar la nueva regulación si ésta resulta más beneficiosa para el aprendiz. Para, como conclusión, a partir del 25 de junio de 2025, entró en vigor la nueva ley 2466 de 2025 para los contratos de aprendizaje y es importante tener en cuenta que Corte Constitucional sentencia tal, María Victoria, magistrada ponente, en nuestro medio jurídico la locución laboral se asocia legítimamente a las relaciones de trabajo dependiente, caracterizada por la prestación de servicios personales bajo subordinación jerárquica. No obstante, esta Corte ha señalado que el derecho a la estabilidad laboral reforzada aplica no solo a quienes tienen un vínculo de trabajo dependiente estrictamente subordinado y sujeto al derecho laboral, sino también a quienes están insertos en relaciones ocupacionales divergentes originadas, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios o un contrato de aprendizaje. ¿Ok? Ley promulgada en el Diario Oficial tal del 25 de junio de 2025, página 5. Al respecto, vale la pena recordar una parte de la sentencia tal de la Corte Constitucional que
Componencia del magistrado doctor Humberto Antonio Sierra Porto indica, ahora bien, una vez sancionado, un proyecto de ley debe ser promulgado en virtud del numeral 10 del artículo 189 de la Carta. Esta es una atribución presidencial, bueno, y no dice nada más. Los contratos los contratos de aprendizaje que estaban vigentes al 25 de junio de 2025 en adelante comienzan a regirse por la nueva ley 2466 de 2022, pero solo en lo que suceda a partir de esa fecha. Los que le comentaba. O sea, la respuesta es sí, creo que más adelante me la hacían, le aplica a los vigentes y obviamente a los nuevos, según de la etapa lectiva, dual o productiva. Le aplica según la tablita que mostrábamos ahorita. Entonces, los contratos, conclusión, contratos vigentes sí, a partir del 25 de junio. ¿Y por dónde vamos a monitorear ese 25 de junio? Con el campo que les mencionaba, que se llama en fecha laboral, que es esta, fecha de inicio laboral. Bien, sigamos con nuestras preguntas. Esto pongámosle en un verdecito que ya quedó. Davy Guzmán. En el contrato de aprendizaje, cuando se vincule el aprendiz en etapa lectiva, ¿cómo se realizaría la provisión y el pago de las prestaciones si éstas se generan solo? ¿No? ¿Cómo respondo? En el contrato de aprendizaje, cuando se vincula el aprendiz en etapa lectiva, ¿cómo se realizaría la provisión y el pago de las prestaciones sociales si éstas se generan solo desde la etapa productiva? La respuesta es no se van a generar. O sea, la pregunta ya tiene como la misma respuesta, solamente se van a activar en la etapa productiva. Pero ¿cómo el sistema va a saber que está en la etapa productiva con este tipo de contrato nuevo, que es los que lo tengan libre, el 7, y es el que corresponde a etapa productiva? Este es selectiva y este es etapa productiva. Práctica, no van a encontrar la palabra productiva, palabra práctica. No se confunda con los universitarios en etapa práctica, o sea que también lo llamamos práctica o pasantías. Estos son etapa práctica de cesantías, etapa lectiva de las cesantías. Ya. Ahorita hacemos un refuerzo de los universitarios según la tablita que les mostraba hace un momento. Bien, entonces sigamos. En cuanto a los aportes al sistema de seguridad social, los aportes son asumidos en los mismos porcentajes de un trabajador regular en etapa lectiva, también no. En cuanto a los aportes al sistema de seguridad social, los aportes son asumidos en los mismos porcentajes de un trabajo regular. No, no, porque ahí me está preguntando por lectiva o productiva. Bueno, sabemos en lectiva 100% a cargo del empleador, que el ARL y la EPS. En etapa productiva, ahí sí, la respuesta es sí. La empresa asume el 8,85%. Los colaboradores en etapa práctica van a asumir el 4%, tanto de la APS como de la AFP. Y los que estén en formación dual durante todo el tiempo de su etapa de formación dual, no se les olvide. Los universitarios, dependiendo en la fase que se encuentren, electiva o productiva, les aplica, pues, que la empresa aporta todo por la EPS-RL o la FP, EPS, etapa productiva, aportan el 4% cada uno. Octavio, ¿y cómo va a ser eso? Recordemos que cuando asociemos a un colaborador en modificación, empleados, modificación, datos laborales, por aquí, por aquí, por aquí, entidades para los que ya están, entonces le decimos tipo de nómina 11, estado normal, sería responsabilidad del cliente asociarle, si está en etapa productiva, la FP. Ojo con la cobertura. Los que están en etapa lectiva deben de quedar con cobertura 4 en la EPS y en cobertura 2 familiar a los que estén en etapa productiva. En la ARL, según el riesgo que se encuentre el colaborador.
Y en la AFP se manejan dos riesgos. Ah, bueno, en la etapa lectiva no le asocian a AFP, pero en etapa productiva asocian la cobertura uno única. La cobertura única es igualito como cualquier otro colaborador, aporta la empresa como aporta el colaborador. Entonces acá el sistema no le va a validar de que si él está asociando o no le está asociando correctamente. Igual o como han venido haciendo en cierta manera con la ARL, que el código es ARP en el sistema. Si está en etapa lectiva no lo asocio, si estoy en etapa productiva sí lo asocio. ¿Listo? Seguimos con la pregunta. En caso de decidiera asumir, en caso que el empleador decidiera asumir la totalidad de aportes, ¿qué parámetros se deben ajustar? Ah, solamente la cobertura. Entonces, en el caso de la FP, si quieren de que el empleador asuma todo, cobertura 4, vamos a mirar en el estándar. Aporte total a empresa. En la FP es la cobertura 3. Aporte total a empresa si lo desean. No hay ningún inconveniente. ¿Qué más tenemos? En los contratos de aprendizaje vigentes al inicio de la vigencia de la reforma laboral, si la empresa decidiera hacer el reconocimiento de las prestaciones sociales desde esa fecha, ¿qué cambios en HSM debe considerar? Bueno, ahorita con el comunicado que envió el ministerio, a partir del viernes, ya no es si decidiera, nos toca hacerlo. Y lo que le comentaba, el parámetro es decirle, bueno, que queden en el nuevo contrato que es etapa, el contrato 7 los que tienen libre, y los que no nos coincidió nuestro equipo de soporte en cada uno de los clientes, no sé, tenían ocupados hasta el 20, le crearon 21 y 22, por decir algo. Entonces será el 21 etapa lectiva y 22 en etapa productiva. ¿Qué más decía acá? Y la fecha laboral que le mencionaba hace un momento. Decidiera asumir en los contratos de aprendizaje vigentes al inicio de la vigencia de la reforma laboral. Si la empresa decidiera, ya les comenté, hacer reconocimientos sociales desde esa fecha, ¿qué cambios en HCM se deben considerar? En esencia, que queden con el tipo de contrato de etapa productiva y como les comentaba aquí hace un momentico, de datos laborales. Datos laborales, datos laborales, ¿dónde estás? Esta que está acá. Que lo hacemos por datos sensibles. Sigamos. Entonces, con estimado David Guzmán, creo que quedó cubierta las respuestas. Ingrid Tatiana Narváez, ¿cómo funcionará la aplicación de la normativa con la seguridad social de los aprendices en el aplicativo? Hagamos un pequeño resumen. Hagamos un pequeño resumen. ¿Cómo va a quedar? Lo que yo expliqué básicamente en los puntos anteriores. Entonces, al tipo de nómina 11, recordemos, le asocio la entidad respectiva, por acá, modificación, ¿dónde estás? Ya se me fue. Modificación de entidades por empleado, por acá lo escojo, le asocio la respectiva ARL, la EPS, la cobertura 4, la FP, cobertura única. Si la empresa desea aportarte al 100%, pues le asocia la cobertura 3. El que digan, total empresa. Yo sé que algunos clientes, algunas coberturas son diferentes, entonces es ubicar el que diga total empresa. Si quieren asumir la FP, la empresa, si no, la única, la normal. En EPS, yo he visto en algunos clientes, como nunca se les ha activado el concepto 30 días, que es de la EPS en la nómina, no se daban cuenta. Pero yo me acuerdo qué cliente fue el que yo dije, voy a revisar cómo está acá. Y resulta que la EPS la tenían con dos. Ahorita en la actualidad, si ustedes miran esta opción, están dos, y entonces, ¿cómo es que ha hecho el sistema? Pues el sistema ha asumido el 100%. En nómina no le has contado nada, y allá el proceso 100, si no le descontó nada, pues no le aplica nada por el lado del empleado, no hace parte de nada, entonces igual él calcula el 100%. Entonces, verificar que en etapa lectiva todos nuestros colaboradores en esta etapa, en esta fase, tengan medicina, tengan total empresa. ¿Listo? Bien, y asociar el respectivo riesgo. Y la FP, para fiscales no se les asocia.
Ok. Mencionaba, hago un recordatorio nuevamente, el tipo de contrato. No se le olvide que vamos a crear dos tipos de contrato. Bien, Freddy Antonio Ramírez, ¿qué nos pregunta? Teniendo en cuenta el cambio en los aprendices SENAS, a quienes se les debe tener en cuenta que que su contrato debe tener las mismas garantías de un contrato tradicional en tema personal y seguridad social. ¿Listo? Pero aquí en un contrato tradicional, bueno, aquí importante, Freddy, Antonio, que usted hace énfasis del contrato tradicional, ¿no? Bueno, sí, ¿cómo lo interpreto? Contrato tradicional de nosotros normales, porque aquí en la palabra tradicional, por si acaso, yo creo que la pregunta va enfocada a normales, pero ten en cuenta que nuestros aprendices pueden estar en formación dual o formación tradicional. Listo, entonces en la formación tradicional, las garantías de un contrato tradicional normal va a ser solamente en etapa productiva y en electiva no. Y los que estén en formación dual en las dos, en los 2 años. Formación dual es cuando hablan de primer año y un segundo año. El primer año tiene derecho a todo y el segundo año también tiene derecho a todo. Los universitarios van a estar o en electiva o en práctica. Un poquito de énfasis en el tema de los señores formación dual, que el primer año su auxilio em, es el de al 75% del salario mínimo legal y el 100% del salario mínimo legal en el segundo año. Entonces, sigamos. Sin embargo, en el decreto indica que es AFP, EPS y ARL. En este orden de las ideas, los parafiscales se deberían contemplar entendiendo que debe gozar de las mismas condiciones de un contrato tradicional. Entonces, no, esta duda, ¿hasta cuándo la pudimos resolver? Al viernes. De hecho, yo lo estoy leyendo hoy. Esto llegó el viernes y bueno, por investigación, que no tenemos, el Ministerio de Trabajo, sabemos que esto no le envía a todas las empresas, le toca a uno estar allá mirando a ver qué comunicados son los que están saliendo. Entonces, con base en el comunicado que les leí al principio, no aportan para fiscales, que sí hay que marcarlos como tipo de cotizante. Uno, el sistema no tiene eso todavía, nos toca acelerar el tema para marcarlos. Como igual tenemos que hablar con los operadores, les pido el inmenso favor, Antonio, que nos pueda, Freddy Antonio, que por favor me ayude con su operador también, con base en esto, que en el comunicado que le di al principio, que dicen que etapa lectiva, póngale ahora tipo de cotizante 19 y en etapa productiva como dependiente empleado. Entonces, insisto, ¿no será que se equivocaron? Pero bueno. En caso de vacaciones, ¿será solo compensadas al momento de la terminación del contrato o debe otorgar tiempo en descanso? Las dos son válidas. Como les comentaba al principio, yo puedo pedir un día. Sabemos que sabemos que el sistema normalmente todos nuestros clientes, cuando se están generando los periodos de causación de las vacaciones, a los que cumplen el año, en cada quincena o mes genera el respectivo periodo pendiente, cada 12 meses. Cada 12 meses, cuando cumplen. Algunos clientes lo tienen parametrizado, por allá de un chulito, en el plan de vacaciones para que se genere desde la primera quincena. De la primera quincena lo genere. Entonces, pero lo normal es que cada 12 meses se genera el periodo pendiente, más no quiere decir que no se haya generado el periodo pendiente, ustedes lo pueden generar de forma manual o por el proceso 201 y de esos 15 que le generó, si él tiene causado un 2.5, pues legalmente puede tomar dos. Él puede tomar dos. Entonces sí puede disfrutar en tiempo. Lo que nunca ha sido claro y la ley no dice es que si el contrato se va a correr de su fecha de contrato, la terminación se va a correr, no dice. Lo dice. Entonces tendríamos que irnos como a lo que no dice, a lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Que no se corre, o sea, no dice nada de eso.
Entonces, sí tendría derecho y durante su tiempo de su etapa lectiva, pues si era 6 meses y disfruté 2 días de vacaciones, pues no va a estar 6 meses exactamente, sino va a estar 180 menos 278 días en su fase. No sé si el SENA vaya a emitir algo al respecto, ¿no? Pero técnicamente lo podrían. Y lo normal es que solamente pagamos vacaciones en dinero al momento de al finiquito de su contrato. Seguimos con el tercer párrafo. En caso de vacaciones serán, ya lo dije. Ay, ¿qué pasó? Eso como que no lo leí. Sin embargo, en el decreto indica, yo como que me había saltado uno. Sin embargo, de PSRL, en este orden de ideas, ya lo dije, tendrían derecho a pago de dotación. Uy, Dios mío, no lo dice. Tendríamos que irnos en el Código de Sustantivo de Trabajo como tal. Bueno, si yo esa ley no la he leído, la de dotaciones, pero yo podría inferir, me perdonen un poquito dentro de mi ignorancia, que si yo estoy haciendo una labor donde implica que yo tenga que tener una dotación por temas de seguridad, indistintamente que yo esté en contrato a término, ¿cómo es que se llama? Aprendices o no, yo debo tener mi dotación como tal, y recibir mi dotación. Ahora, al yo darle dotación, ¿tengo que pagársela para reportarlo a nómina electrónica? No, se la debo. Yo les, si nos vamos a decir que aplica lo de un contrato normalito, la respuesta es sí. La respuesta sería sí. Tendríamos que reconfirmarlo con ustedes, con sus asesores laborales. Yo igual haré la consulta a nuestro asesor también, que es respuestas laborales, para que nos colaboren en este punto. De hecho, lo voy a marcar en rojo. Ya nos quedó. Entonces vamos al siguiente párrafo. En caso de vacaciones, serán solo compensadas al momento. Esto es lo que acabo de responder. Sí, la respuesta es sí, pero recuerde que puede tomar un día, si quiero. Si durante la vigencia del contrato, el aprendiz se encuentra en estado de gestación a la terminación de su contrato, ¿quedaría en fuero gestacional o se debe solo garantizar la seguridad sin pago? Uy, aquí, ¿cómo hago para verlo? Creo que vamos a mirarlo aquí arriba. ¿Y qué le pasó al mouse? Se acaba de dañar el mouse. Se me dañó el mouse. Bueno, vamos aquí, si lo podemos hacer acá. Sin embargo, aquí, si durante la vigencia del contrato el aprendiz se encuentra en estado de gestación a la terminación de su contrato, ¿quedaría en fuero gestacional o se debe solo garantizar la seguridad social sin pago al empleado, entendiendo que su etapa de aprendizaje ya ha finalizado? Lo profundizo con nuestros abogados al respecto. Yo entendería que cubre, queda igualito, pero ya terminó. Hmm, Eso yo pensaría que es un tema de los vacíos legales y de la normativa que tendríamos que esperar también la reglamentación completa por parte del Ministerio de Protección Social. El Ministerio de Protección Social no se ha pronunciado, yo creería que nada al respecto y deberían mencionar algo al respecto. Deberían mencionarlo. Bien, siguiente pregunta. Listo, sigamos acá. Esta ya está. Laura Reyes, ¿cómo se va a manejar los contratos de los aprendizajes, afiliaciones y seguridad social? Ahorita sin querer ya lo respondí. Recordemos que vamos a crear dos tipos de contrato nuevo. Dos tipos de contrato nuevo.
que es el 617 para los que los tengan libres. Mantenimiento de parámetros por acá en datos laborales básicos, tipos de contrato, el 6 y el 7. Uno es etapa lectiva y otro en etapa productiva, que van a estar acá. Y dice todo aprendizaje, pero no. Uno es etapa lectiva y el otro es etapa práctica. ¿Listo? Eso se debe cambiar en hojas de vida por estos nuevos tipos de contrato. ¿Y qué más me preguntó? Y lo de la AFP, lo que les mencionaba, ahorita por modificación datos laborales, la asocian las respectivas entidades y coberturas según corresponda en la fase que se encuentren. Bueno, aquí he dicho que por acá, que por esta opción, que por esta opción, pero cuando vayan a crear ahorita uno nuevo, un empleado, un aprendiz nuevo, no es necesario hacerlo por acá. Recordemos que cuando ustedes van por acá en datos laborales, bueno, primero entra datos personales, lo crean, después se van a datos laborales y le asocian el sueldo y las entidades por acá, por estas dos. Bien, entonces ya nos quedó y procesos disciplinarios, tiempo y manejo sobre los mismos. Bueno. En esto no hay cambios en cuanto al sistema de procesos disciplinarios. Nosotros al sistema no le vamos a hacer nada en relación a eso, pero sí queda una tarea bastante grande para el área de recursos humanos, podríamos decir, porque tienen que modificar el reglamento interno de trabajo. Y si no me falla la memoria, tienen 12 meses a partir de la promulgación para modificar estos procesos al respecto. No sé si son 6 o 12, pero confirmémoslo. Entonces, ¿eso en qué va? Tiene que, el reglamento interno de trabajo se debe modificar para cumplir con el debido proceso que emana la ley sobre que hay que seguir en los procesos disciplinarios. Paola Ospina. Paula me hablaba de la reforma laboral. Bueno, yo creo que tocamos los diferentes aspectos de todos lo que nos hizo mayor énfasis, que es el artículo 21, que es el que nos tiene bastante acelerados, que el viernes está saliendo un tema. Ahorita, entre hoy y mañana, vamos a confirmar unos temas de la vigencia. Yo inicialmente estoy haciendo una interpretación que dice que unas cosas a partir del 1 de agosto, con la liquidación de agosto, quiere decir que es septiembre, pero sin embargo me deja una duda con el tema de los subsistemas, con el tema de los subsistemas, porque solamente hacen énfasis en el tema de AFP, de EPS. Hagamos un repaso rápido. Formación dual. No sé, por favor, tomémosle, voy a acomodarlo un poquito mejor para que, vamos a ver si con control menos, sí, para que por favor tomémosle un print screen a este pequeño resumen, que esto aclarará muchas de las dudas. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, formación dual, primer año y segundo año. El apoyo y sostenimiento lo va a tener el 75%, 100% el segundo año. Seguridad social, todo, ya aclaramos lo de parafiscales que no va. Derechos a prestaciones, auxilios y demás derechos propios de un contrato de trabajo durante todo el contrato, sí. Aquí hago una observación. Un cliente hace poco me dijo que van a ser extensiva todos, bueno, un gran número de beneficios extralegales por tema de la convención colectiva, más no quiere decir que ellos van a estar afiliados a la convención colectiva o sindicato, nada de eso, ni sindicalizados, porque el contrato no puede estar, uno de los artículos no puede estar supereditado a temas sindicales. Pero ellos dijeron que sí le van a dar esos beneficios, lo hacen extensivo. Recordar en la presentación de respuestas laborales, en asocio con nosotros, em, nos hicieron la precisión de que, ¿cómo es que se llama? Los señores en fase práctica, en etapa lectiva, etapa práctica que sería en este caso no la seguridad social,
es máximo hasta un salario mínimo legal de IBC que se puede reportar. Entonces yo les hice la observación a ellos que por favor verificaran con su operador este tema si la validación va a continuar. Pero ahorita, afinando un poquito más, mira, yo creo que la página 13 fue que les dije. Me subo esto un poquito. No me está dejando ver la página. Jessica, ¿en qué página estoy? Aquí ya la veo, página 5. Entonces acá, página 9, 10, 11, 12. Bajemos acá, página 12. Aquí, artículo 12. Que hay un punto clave. Lo que les decía aquí en el segundo párrafo, para el pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los aprendices en etapa productiva y formación dual, el aportante deberá reportar a partir del 1 de agosto de 2025 en la planilla integrada de la liquidación de aportes PILA el tipo de aportante 1, empleador, tipo de cotizante 1, dependiente en el tipo de planilla E. Creo que ya me respondí solito a la observación que le hice al cliente que ellos van a hacer extensivo primas extralegales, etcétera, donde un mes, obviamente, su IBS va a ser superior a un salario mínimo legal. Al ser un tipo de cotizante 1, pues yo le puedo recibir el tope de 25 salarios mínimos, de hecho. Entonces ya estaría resuelto este tema porque lo que están cambiando a la etapa productiva lo están colocando en tipo de cotizante 1 dependientes. Lo feo que acá, pues yo no sé por qué no le dejaron 12, que 12 es el de aprendiz etapa lectiva y es confuso que en etapa lectiva le digan que es 19 aprendiz en etapa productiva. Muy seguramente, ya sé también por qué lo están haciendo así, porque recuerde que en la pila hay una validación que solamente permite la ARL en etapa práctica, o sea, etapa productiva. En etapa lectiva tiene la validación que no permite ARL, solamente la EPS. Entonces, en este orden de días ya no estamos respondiendo. Parece que no se equivocaron con el 19, porque si lo dejan con 12, ¿cómo es que se llama? Las empresas no, las empresas no, los operadores tienen que hacer un ajuste a las validaciones. Entonces, esto va a ser temporal. Muy seguramente la solución que enviemos es, vamos a crear un atributo, adicionamos algo al tipo de información 110, algo que haya parecido a lo que hicimos con el régimen de transición, y vamos a agregar ahí, por el momento, el tipo de cotizante para estas personas, el que se va a aportar. Para ellos vamos a hacer eso, porque estoy viendo que esto, cuando salgan los decretos reglamentarios, van a volver a mover este puntico. De hecho, al final este comunicado dice que esto es lo anterior mientras el Ministerio de Salud y Protección Social expide el acto administrativo que adoptará los ajustes en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA, los cuales permitirán la operativización del artículo 21 de la Ley 2466 de 2025. Ok, solamente voy a confirmar lo que yo les mencionaba ahorita. Oiga, Julio, ¿que vamos a descontar también a AFP o no? Porque es así, tenemos que descontarle la nómina. Bien, eso sería, estimado equipo. Vamos a ver si me escribieron algo. Sí, Vamos a dejar de tenemos compartir. varias preguntas, Octavio, en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a ver, vamos aquí con la primera. Lindy de reforma laboral de la semana pasada, apoyo sostenimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Claro que Eh, estás mirando, Octavio, es la parte del chat, las no, preguntas. Bueno, ahí En también hay preguntas, Octa. Si quieres te hay- las voy leyendo y tú las vas revisando. listo. Aquí ya la vi la sección, sí. eso, perfecto. En Dice, realidad han escrito las preguntas en ambos lados, pero
digamos, Bu- para que inicies con esta sección primero. Listo. Buenas tardes. Quisiera saber qué concepto tienen ustedes sobre el artículo 14, remuneración en días de descanso obligatorio, es decir, se deben contar los días festivos y los días domingos para aplicar el concepto de lo habitual o continuaremos únicamente contando los domingos. Depende del contrato. Si en el contrato no tienen especificado algo diferente al domingo o la ausencia de la palabra domingo, es domingo. Entonces, ¿cuáles son? Si el contrato normal dice, listo, y si tiene derecho a su día de descanso o algo así, pero el día de descanso es el domingo. Ahorita, ahorita, con la normativa del artículo 14 de la ley 2466, podemos pactar con el colaborador en el contrato, óigame, y su descanso van a ser los lunes y los martes. Pero si yo le pongo que los con descanso obligatorio va a ser lunes y cae festivo, no le pago doble por domingo y festivo. Ahí yo diría que es como un miquillo en la ley, porque no pagaría, no pagaría un adicional por sea domingo y festivo, micho su descanso. Entonces, la ley, sí. ¿Qué es descanso? Los domingos, si el contrato no dice lo contrario, más los festivos siguen siendo descanso obligatorio. Los derechos que adquiere el pasante también incluye los del pacto colectivo y convención. Depende. El pasante en el tema de universitarios, si está haciendo una pasantía, normalmente el pasantía es el tipo de nómina 98 para reportar en la planilla K. ¿Qué es ello? Ello, en la planilla K, pues yo no le pago nada. La empresa no le paga nada. No sé si escasamente la ARL, alguna entidad así, es que asume la empresa, pero como tal al colaborador no se le paga nada y es esto. Ahora, que si el pasante va a estar con una connotación de pasante universitario y el pasante universitario trabaja mínimo 24 horas por semana, él entra como etapa productiva. Se le paga el 100% de eso, bueno, como cualquier colaborador de etapa productiva. Y si está en etapa lectiva, o sea, si le pago, entonces el 75% del el apoyo sostenimiento. Lady, buenas tardes. Para los aprendices activos antes del 25 de junio les debo liquidar la... No, como le comentaba, la proporción sería por 6 días a partir del 25, 26, 27, 28, 29, 30. 6 días. Liquidar la prima de los 5 días del primer semestre del año. Sí, en este orden de ideas sí hay que pagarlo, pero no son 5, sino serían 6 días que tienen derecho, porque la ley fue promulgada el 25 y también divulgada en yo le llamo Gaceta Oficial, pero no, aquí en Colombia se llama Diario Oficial. El Diario Oficial, los dos eventos sucedieron el mismo día, Congreso y Diario Oficial, entonces a partir del 25. ¿Qué más tenemos acá? Pero, pero los contratos en curso se deben aportar todo. Sí, todo, pero dependiendo si está en etapa productiva. En lectiva, ARL. ¿Qué más? Hola, buenas tardes. Al realizar ese cambio, se agregaría también al momento. Hola, buenas tardes. Al realizar ese cambio, se agregaría también al momento de realizar la liquidación. ¿Cuál cambio? Bueno, como cuando estaba hablando, ¿cómo qué contexto le doy? Eh, Ahorita, pues antes de, si es un tema de seguridad social, temas del concepto 120, que ahorita la mayoría de los clientes le dijimos que por momento novedad ocasional, y si llega a salir una liquidación definitiva en este momento, tocaría por novedad ocasional, pero una vez automatizado esto, una vez asociado que es tipo de contrato, etapa productiva, el sistema va a detectar automáticamente los pagos prestacionales, el subsidio de transporte o, o qué, o los temas de seguridad social. La actualización de los recargos dominicales la van a realizar ustedes en el módulo de liquidación de nómina y control de tiempo o debemos hacerla nosotros.
Los recargos dominicales se había enviado un video y un instructivo a principio de mes, los primeros días de julio, para el concepto 66. Y ahorita vamos a enviar otro para que sea extensivo, porque el 66 exclusivamente estaba el punto 75%, el factor de punto 75, perdón, el 75%. Lo estamos cambiando a partir del 1 de julio, 80%, 1 de julio de próximo año, 2026, 90% y uno, o sea, 100% a 1 de julio del 2027. Pero este concepto es de carácter que va a tener un compensatorio. Hay otros conceptos, creo que el 52 también, y hay unos recargos que se pagan festivo y diurno. Esos también hay que cambiarlos. Los que están en 1.10 pasan a 1.15, los que están en 2.10 pasan a 2.15, y los que están a 1.75 pasan a 1.80, y los que están, creo que hasta ahí llega, cambiarlos a esos respectivos. Eso lo hace cada uno de nuestros clientes. Ahora, los clientes que tienen control de tiempo, ¿no? Sería transparente. Sería transparente porque se cambian los factores, el módulo de control de tiempos, él resuelve la formulación de la nueva vacacional con el nuevo factor, con la fecha. Y el domingo cayó, lo trabajó y ve que es recargo, lo hace automáticamente. Pero si yo hago una anotación dentro de 6 meses, la jornada cambia a partir de las 7 de la noche, es nocturno, que dependiendo del horario que trabaje, si estoy en jornada normal, o sea, normal arranco a las 7 de la noche, más 8 horas, en ese tiempo voy a recibir recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. Esos cambios son a cargo del cliente, muy seguramente requieran algún tipo de consultoría al respecto, que ahí les adelanto, hasta el momento no estamos contemplando asumirlo por la parte de contrato de soporte, sino serían em, consultorías particulares por cada cliente, porque cada cliente tiene su mundo en el módulo de control de tiempos. Hay algunos que son universales. Yo creo que el que tiene universales no tiene inconveniente, tendría gran inconveniente. Pero bueno, es de revisarlo. Los de turno fijo, si toca ir a cambiar, que antes teníamos a partir de las 9 de la noche tal cosa, bueno, ahora va a ser desde las 7 de la noche. Hay que cambiar el pivote, pero lo podrían hacer ustedes. En el caso de la prestación social de vacaciones, en caso de la prestación social de vacaciones, teniendo en cuenta que HCM crea los periodos de vacaciones con base en la fecha de inicio de contrato, ¿cómo se manejaría en este caso el cálculo de la prestación? Clarísimo. Eso es parte de otra entrega que se va a hacer en agosto. Ahorita en julio no se alcanza a estar esa entrega. En agosto, en el plan de vacaciones, por ejemplo, en el 1, si ustedes miran el plan de vacaciones, al final por allá hay un tema, hay una columna que dice fecha inicio. Hay que formular ahí que va a ser la mayor entre fecha INI contrato y en fecha laboral en el tipo de nómina 11, para que no vaya a generar para los contratos vigentes que vaya a ser un retroactivo desde el inicio de los inicios. ¿Listo? Si el cambio de cotización Si el cambio de cotización a seguridad social aplica para la cobertura de salud, agosto, de más subsistemas, julio, cuando se aplican los ajustes a la herramienta teniendo, se las debo, ahorita con la instalación que se está haciendo hoy, en estos días, va la formulación de seguridad social. El proceso 100 podría calcular la FP, pero va a calcular EPS. EPS. Es que la EPS yo no le veo ningún inconveniente, porque la EPS, ya sea en etapa productiva o en etapa lectiva, siempre se ha aportado, siempre se ha aportado. Entonces yo no sé por qué ellos hacen énfasis de la EPS. Esa parte está en duda. Más bien debieron haber dicho la FP a partir de agosto. ¿Ves? Y la RL también a partir de agosto de la etapa lectiva, porque ahí es donde, pero es confuso. En el momento no lo tengo porque digamos que no corrieron ningún instalador. La EPS se va a aportar en etapa lectiva, etapa productiva completica, ahorita, que la va a asumir el empleador 100%, sí, pero como está, si le ponemos la cobertura 2 en EPS,
que según esto no aplica, sino es a partir de agosto. Entonces la AFP, esa AFP me dejó con vacío. Ahí un poquito de paciencia en estos días, poder discernir de mejor manera ese punto porque es confuso. No sobra decir cualquier apoyo que me puedan brindar con mucho gusto, bien recibido de mil amores, de vuestros asesores laborales también, por favor. ¿Debemos subir la cota de sostenimiento al 75%? Sí. ¿En qué fase? En la etapa lectiva. Sí, señor. ¿Se debe incluir el aporte de pensión desde el mes de junio? No. Esa sí no va desde junio, según lo que han mencionado, porque están hablando de julio, pero julio con la palabra subsistemas. Se la debo, todavía no es claro el tema. Hablan en énfasis de la EPS, que en mi opinión no tiene sentido porque les comentaba hace un momento. La PS siempre se ha aportado. ¿Se debe realizar planilla de ajustes? ¿Debemos pagar mora por estos aportes? No sabemos si hay que pagar mora, no. Es unas preguntas que yo me hacía. Nuestro abogado la semana pasada nos decía, oiga, por lo menos asócienlo a la hagan su papeleo de llenar el formulario y asócienlo a la AFP. Pero yo lo asocié a partir del 1 de julio. Lo asocié a partir del 1 de julio. No pago AFP a partir del 1 de julio. ¿Me van a cobrar una multa para no pagar julio? Porque él ya quedó afiliado a partir del 1 de julio. Es otro hueco ahí legal que está en revisión, con base en lo que están exponiendo actualmente el Ministerio de Trabajo hoy, ¿no? Al poner el tipo de cotizante 1 en pila, nos obliga a pagar para todos los efectos de los subsistemas incluidos. No, bueno, sí y no. Para los señores, ¿cómo es que se llama? Pero ahí puede saltar, sí, pero la pregunta completamente interesante, como diría ChatGPT, muy, muy importante. Mire lo que está diciendo. Para el pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los aprendices en etapa productiva y en formación dual, el aportante deberá reportar a partir del 1 de agosto de 2025 en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA el tipo de aportante 1 empleador, el tipo de cotizante 1 dependiente, el tipo de planilla E empleados, siempre y cuando el periodo de cotización, como en adelante. Y para los otros subsistemas, al mes de julio de 2021 en adelante. Y reportar, o sea, hay que mandar un campo ahí todo a la fuerza, reportar el campo exonerado, aporte patrono en salud, SENA y CBF según corresponde. Yo puedo seguir así a lo fácil en la planilla decirle, lo marco y ya. Y el validador de... Eso es una pregunta, estoy haciéndome la pregunta y una pregunta que la debo transmitir a nuestros operadores. Óigame, listo, le marco y ya con eso pasa. O ustedes van a validar otra cosa para validarlo. Pero aquí lo que dice, póngale 1 y márquelo a la fuerza. Márquelo a la fuerza. Exonerado, aporte en salud, SENA y SBF según corresponde. Listo, ¿qué más seguimos acá? ¿Cómo se calculan las prestaciones sociales a los aprendices que están vigentes? A partir del 25 de junio, eso ya lo habíamos mencionado. No se olvide que en fecha laboral, echar un cambiadito. Aquí no puedo bajar. Siguiente pregunta. Caso conectividad. Por defecto, a todas las personas que devengan menos de 2 millones, tácate, se les paga el subsidio de transporte. Para aquellos que están realizando alguna modalidad de teletrabajo, por donde podemos marcarlos para que se les pague el auxilio de conectividad en lugar del subsidio de transporte. Aquí debo hacer una precisión. Hay que hacer dos marcas. Hay un atributo 3 para decirles N, una N, el atributo 3 para que no pague el subsidio de transporte. Y en el tipo de información 125, algunos clientes vimos que no lo tiene el 125, pero el área de soporte va a tener un escrito independiente. De eso ya uno, un equipo el sábado em, ya tiene un escrito para en caso que no tengan. El estándar tiene el tipo de información 125 y allí se parametriza el auxilio de conectividad para que lo paguen completo. O paga el uno o paga el otro.
pero el subsidio de transporte en el momento no está en el momento configurado para decir, pague 10 días por subsidio de transporte, 20 días por auxilio de conectividad. En el momento no está, lo evaluamos para un futuro de salir de estas primeras fases en caso tal que se presente un tema mixto. ¿Qué manejo dar a los aprendices que terminaron su contrato de aprendizaje después del 25 de junio de 2025 y a la fecha se encuentran interesante? ¿Qué manejo dar a los aprendices que terminaron su contrato de aprendizaje después del 25 de junio de 2025 y a la fecha se encuentran desvinculados? ¿Se deben liquidar prestaciones sociales desde el 25 de junio hasta la fecha en que se fue retirado? Sí, la respuesta es sí. Habría que calcularle esas prestaciones desde el 25 de junio al, recuerde, pero solamente aprendizaje, etapa productiva, ¿no? O formación dual, o universitarios, etapa productiva. Tener en cuenta eso. Etapa lectiva no aplicaría, ¿no? Porque aquí creo que no me lo mencionó. No, no me lo mencionó. Entonces, hacer énfasis en ese punto. Adriana Forero. Estimada Adriana, buenas tardes. La proporcionalidad del pago del 25 al 30 de junio, ¿el sistema lo va a calcular automáticamente? No, señora. Habría que meterlo como nueva vacacional. Ah, bueno, pero la proporcionalidad ¿en dónde? En las prestaciones sociales, claro, con el cambiecito que yo le decía, que hay que colocarle en fecha laboral, 25 de junio, y lo calcularía el sistema automáticamente en una liquidación definitiva. Y para la provisión, ¿cuándo realizará el recálculo de las prestaciones sociales? Recálculo como tal no va a haber, y de hecho no vemos cómo presentarles ahorita a Seguridad Social un recálculo. Aquí lo que tenemos que precisar o que Julio se va o no se va con AFP básicamente y con ADRL o no para la etapa lectiva, que eso es lo que tendríamos que acelerar. Ahorita quiero aclarar la formulación que se va a estirar estos días, les recuerdo, va la formulación completa del proceso SIR, que en caso tal nos tocaría, se les asocia y se les calcula. Se les calcula la AFP. Yo y vuelvo, insisto, la EPS yo no le veo ningún inconveniente porque siempre se ha aportado EPS. Los, los tiempos de los disciplinarios en la reforma mencionas que son 5 días, estos días son en hábiles o calendario. Mm, si la ley no menciona que es hábiles o calendario, tendríamos que irnos por el tema que son calendario. Es lo que yo digo, pero igual esa pregunta estaría más dada al asesor laboral, un tema más de abogados, porque si es un viernes que sucedió, entonces sábado y domingo ya me van corriendo, al domingo ya llevo 3 días. Entonces, ahí sí lo invito a que por favor hagamos la gestión con el asesor laboral. Buena tarde. Es decir, que si voy a liquidar un practicante en etapa productiva, a julio debo realizar el pago de las prestaciones sociales. Vanessa, sí, señora, hay que hacerlo. Y por ahorita, por el momento, mientras les terminamos de instalar, por novedades ocasionales, por favor. ¿Desde cuándo se verían esas modificaciones en el sistema referente a las modificaciones de los aprendices? Ya esta semana comienzan a verse. Esta semana ya comienzan a verse, están en proceso de instalaciones en ambientes de pruebas. El campo de exoneración solo aplica para aporte de salud Qué pena, empleado. Octa, yo hago Ay, no. una intervención. Sí. Bueno, con respecto a las personas que tienen las dudas sobre el tema de la implementación, el viernes de la semana pasada creamos los casos de la herramienta, los tienen en su bandeja de la plataforma de gestión de solicitudes. Nosotros estamos organizando el calendario de implementaciones para las personas cloud para poder instalar, entregarles para que ustedes hagan las pruebas y hacer el paso a producción. Y igual les estaremos citando con los ingenieros para poder hacer las instalaciones a los on-premise, ¿sí? La liberación está desde el 24, es decir, el jueves. La idea es que desde ese día comencemos ya a dejar los casos en pruebas para que ustedes nos den el go a producción y comencemos a hacer los pasos efectivos. ¿Listo? Si alguien tiene dudas, me puede estar escribiendo mi correo electrónico que les voy a dejar en el chat de este conversatorio. Perfecto, y así vamos coordinando.
Justamente, ¿a ustedes no les ha pasado que la ley de Murphy se me acaba de acabar la pila en el mouse en plena presentación? Bien, buenas tardes. Decir que si voy a liquidar, sí, ya. ¿Desde cuándo se vería? Ya. El campo de exoneración solo aplica para aporte de salud, empleador, SENA y CBF. Venga, miramos nuevamente qué nos dice acá. Dice que aplica y reportar el campo exonerado aporte patrono en salud, SENA e ICBF. ¿Y qué pasó con la caja? Eso también hay un temita ahí así. Bueno, vuelvo e insisto, estamos a medida que leemos un poquito de esto con más lupa, van saliendo detalles, porque está hablando de SENA y ICBF y la caja. Bueno, seguimos analizando. Vuelvo e insisto, recién salido del horno ese documento que estábamos leyendo. El pro- en el proceso 679, proceso 679 existe, GSAID. ¿Cómo realizaría el cálculo de las prestaciones sociales del 25? No tengo presente, tendríamos que verlo particular con nuestra área de soporte, que es este proceso 679, porque no lo tengo yo como estándar, no lo tengo, no lo tengo. Entonces apoyémonos, por favor, esta consulta, hagámoslo directamente en la mesa de ayuda, por favor, Jessica, no sé si estás de acuerdo, y podamos brindar una mejor respuesta. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? En el proceso 9, ¿o será que me quiso decir proceso 9? En el proceso, Yo si es creo que sí, proceso el de nuevo. provisiones, Sí. ¿cómo realizaría el cálculo de las prestaciones sociales? Entonces sí, si es el proceso 9 de provisiones, es, no, aquí es que aquí está abajo. Aquí se hizo la rectificación. Gracias, Giseide. No había leído aquí más abajo. En el proceso 9, ¿cómo realizaría el cálculo de las prestaciones sociales desde el 25 de junio para los aprendices? Sí, señora, a partir del 25 de junio los aprendices, etapa práctica, recordemos, etapa práctica. Si un aprendiz en etapa productiva finalizó sus prácticas el 16 de julio y hoy se encuentra retirado en el sistema, ¿cómo realiza el pago de las prestaciones? O sea, ¿ya se fue? Bueno. No sé si en este alcance alcanzó, válgame las palabras, entrar, ahorita no, creo que no, pero ahorita tendríamos que colocarle como novedad ocasional y miremos cómo le pagamos estas prestaciones, pero sería por novedad ocasional por un proceso 13 quizás y pagarle estas proporciones. Hay que hacerlo. Igual revisémoslo en detalle con nuestra mesa de ayuda si ya después de esa instalación podemos ejecutar el proceso 13, que es reliquidación de la liquidación definitiva, que él en teoría calcularía algo, pero tendríamos que ingresarle, aunque sea un pesito, algo como nueva ocasional, para que detecte, o sea, un concepto que no sea salarial y después se borra, para que detecte que tiene una nueva ocasional, porque si no me falla la memoria, el proceso 13 se activa sí y solo si he ingresado las novedades ocasionales. Bien, ¿qué más? Es el proceso nuevo, perdón, 16 ok, no se preocupe. Para los aprendices que estaban vigentes antes del 25 de junio y su fecha de vencimiento es este mes, ¿cómo puedo liquidarlo en el sistema para tener en cuenta el pago de las prestaciones? Si alcanza a coincidir ahorita con la instalación que se está haciendo, fabulosos. Pero hoy estamos, yo pienso que esta semana pues es un tema una fase muy importante y en el peor de las situaciones tocaría ingresarlos como nueva ocasional. Por favor. Ahí pedimos comprensión por el tema de tan rápido que salió la ley, tan inmediata, con muchas imprecisiones que estamos viendo sobre el artículo 21 y sobre todo que estamos viendo acá ya de esto aclaratorio y tiene unos vacíos ahí. Para los aprendices que estaban vigentes el 25 de junio y su fecha de vencimiento fue en julio, ¿cómo puedo liquidación? ¿A esta es la que acabo de responder? Fue la misma pregunta. ¿Cómo puedo liquidarlo en el sistema para que salgan sus conceptos de prestaciones sociales para pago de liquidación y la seguridad social? Lo que le comentaba, por favor, novedad ocasional, si es muy perentorio, si podemos esperar hasta los últimos días de julio, lo podríamos hacer por el sistema.
Bueno, yo creo que se lograron todas las preguntas, dudas, más, un poquito más de lo que salió el viernes que lo logré compartir hoy. Bien, esto fue también apoyo, pues, apoyo de nuestros clientes que también han estado pendientes y nos compartieron este comunicado. Bien, bueno, eh, eh, yo creo que sería todo. Sí, muchas gracias, Octavio. Veo que tenemos respuesta de todas las preguntas. Igual, bueno, hora y media de Uy, ¿a qué horas muchas pasó todo preguntas. esto? Sí, Y eso que empezamos a rapidísimo. las 3:00:00:00. 000, sí, fíjate. Entonces, a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Les recuerdo, en el chat les escribí el link del video del evento que tuvimos la semana pasada con nuestro consultor laboralista en caso de que tengan cualquier duda a nivel laboral. Y esta grabación también se las estaremos enviando lo antes posible. ¿A dónde lo vamos a enviar? Al mail que aparece, que ustedes pusieron en el momento de la inscripción, ¿cierto? Igual, cualquier tema, también lo vamos a subir al centro de soporte. Ahí también vamos a colgar las memorias en caso tal. Y la resolución también va al comunicado. Yo creo que la estamos enviando mañana en el transcurso del día para que ustedes tengan tanto la grabación del webinar, el link de la grabación pasada y la resolución. Igual, cualquier duda, ustedes saben que pueden hacerla mediante el caso que está registrado ya en la herramienta y vamos a proceder a trabajar mucho para poder instalarles a todos este cambio lo antes posible. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la Gracias, próxima. Octavio, Muchas Jessy, que gracias. estén muy ¿Cómo es que bien. dice Arnold Gracias. Schwarzenegger? Volveré. Que estén Ok, bien. Muchas gracias hasta a Estén muy todos. luego. bien. Chao.